Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles a las 19:30 en vivo por la señal Metro en nuestro programa El Estado que Viene. Y nuestras vías de comunicación son el 5277-0041 para dejar sus mensajes, el 155020-7127. Y nuestro correo electrónico, elestadoqueviene@enmetro.com. Bueno, en esta ocasión yo voy a tener que hacer alguna mención vinculada con los temas del momento. Acaban de culminar, o mejor dicho, están culminando, porque ahora tiene que hacerse la presentación y la oficialización de las listas, el tema de las PASO. El tema de las PASO a nivel nacional, en muchas provincias, particularmente en la provincia de Buenos Aires, donde se elige gobernador, vicegobernador, los intendentes, los diputados provinciales o senadores provinciales, de acuerdo a la sección electoral, diputados nacionales, intendentes, concejales, en fin. La cosa está bastante compleja, ha habido sin fin de cuestiones que ustedes seguramente habrán leído en los diarios, varios problemas vinculados con las distintas, digamos, alianzas que se crearon, particularmente algunas como el caso del PRO, en fin. El tema es que esto ya se está planteando, así que algunos ya saben cuál va a ser su lugar y algunos, digamos, han desaparecido de la cuestión. En mi caso particular les quiero hacer un comentario muy rápido. Bueno, voy de intendente, o candidato, mejor dicho, intendente de San Martín por la alianza que tiene el Frente Renovador de Sergio Massa. Así que esta es mi posición. Agradezco el acompañamiento que puedan formularle y la tarea que tendremos por adelante. Yo fui intendente de San Martín, he tenido después otra serie de cargos y vuelvo otra vez en alguna medida a mis orígenes, a mi distrito, del cual nunca me fui y que siempre tengo una relación muy fuerte. Bueno, hoy vamos a hablar de la justicia. Qué tema, ¿no? Qué tema complejo, algo que ha sido siempre motivo de mucha preocupación por parte del gobierno, no para mejorarla, sino para dominarla, que es absolutamente distinto. Lo han intentado de diferentes maneras, con las designaciones de los jueces amigos, la constitución de estructuras afines, como justicia legítima, el tema vinculado con la legislación que sacaron, que luego la Corte la determinó que era inconstitucional y ahí se les cayó un poco la estantería y una cantidad de acciones que hoy seguramente vamos a analizar. Y ahora, hace muy poquito tiempo, lo dijimos acá en este programa, todo el tema vinculado con el Ministerio Público, el Código de Procedimientos, que fue algo que se discutió en la sesión de diputados, no tanto en las comisiones, pues fue todo muy rápido, como siempre, todo express, pero en la sesión se discutió bastante. Y como sucede en los cuerpos deliberativos, rige el valor de las mayorías. Entonces, levantar la mano, 130, 131 votos y ganaron la votación. Esto es algo que tienen que tenerlo muy en cuenta los votantes ahora, de aquí en adelante, cuando elijan no solamente los cargos ejecutivos, sino fundamentalmente los cargos deliberativos, porque allí en ciertos determinados momentos aparece la posibilidad de resolver cosas. Si no hay mayorías, las cosas no se resuelven y otra vez tenemos problemas. Bueno, dicho todo esto, nos va a acompañar Ricardo Sáenz, que es fiscal general y vicepresidente de la Asociación de Magistrados, pero antes de ello, los auspicios, y nosotros estamos entonces con Ricardo Sáenz. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La gestión política con participación ciudadana es la única forma de crecer como país. Creer en la política es un desafío que solo se logra con control. Porque si tenemos gobiernos transparentes, ustedes, los chicos, los jóvenes, van a creer que la política es la institución apta para modificar cómo viven los argentinos. El control es la base de una sociedad más justa. APOC,
Asociación del Personal de los Organismos de Control. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas de primera calidad que conforman 18 complejos habitacionales. Puso en funcionamiento un magnífico polideportivo y diseñó, desarrolló y edificó el nuevo Palacio Municipal y el Consejo Deliberante. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Pablo Picasso llega a San Martín. No te pierdas la muestra original de grabados de uno de los mejores artistas plásticos del mundo en el Museo Casa Carnacini, Pueyrredón 2720, Villa Ballester, hasta el 28 de junio. Busca los horarios y agenda de actividades en sanmartin.gov.ar o llama al 4847-5042. La entrada es libre y gratuita. Municipalidad de San Martín. Auspicia este programa. LAN, el encanto de volar. Bueno, lo prometido. Ricardo Sáenz, fiscal general y vicepresidente de la Asociación de Magistrados. Muchísimas gracias por venir. No, por favor. Muy amable, Ricardo. Por favor. Bueno, yo recién hice una pequeñísima introducción del tema complejo que tenemos con la cuestión de la justicia, ¿no? Ustedes han tenido distintos embates, vos has protagonizado unos cuantos de ellos, y ahora últimamente yo comentaba aquí con la audiencia el tema de la ley del Ministerio Público, sí, y todas las cuestiones. Así que adelante, contanos un poco. Bueno, yo te diría que la reforma procesal penal que encaró el gobierno el año pasado, la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal es el núcleo de esta reforma. Si uno lo quisiera explicar rápidamente, podríamos decir, como vos hiciste referencia, a esa mal llamada democratización de la justicia. Así es. Que creo que la idea nace cuando, a mi entender, este es mi análisis, cuando el gobierno comprende que no puede ya lograr la reforma de la Constitución y la reelección indefinida del presidente, empieza a ver cómo puede operar sobre la justicia y arranca con la democratización y este intento que la Corte declaró inconstitucional, como decías en la introducción, de que los miembros del Consejo de la Magistratura se eligieran en las boletas de los partidos, que era algo que realmente era inconstitucional, como bien dijo la Corte. Entonces, como no pudieron con el lado de los jueces, fueron por el lado de los fiscales. La reforma del procedimiento penal, con el procedimiento acusatorio que fue sancionado en diciembre, que está aceptado por todos, los fiscales siempre hemos bregado por tener la dirección de las investigaciones, lo que tiene de central es que la asignación de los casos que ingresen al sistema penal va a estar en manos de los fiscales, y va a estar en manos de pocos fiscales, que es la figura del fiscal coordinador que crea esta ley, que es el centro de esta ley y que lo elige el procurador directamente sin concurso. Después los fiscales de distrito, una cantidad de... Los fiscales coordinadores de distrito, exactamente. Ese es el núcleo del asunto, y lo que nosotros, nosotros asumimos en la Asociación de Magistrados, con la lista Bordeaux, que es la que viene gobernando la asociación hace 12 años, que Ricardo Recondo es el presidente, yo soy vicepresidente en representación de los fiscales, justamente, asumimos el 15 de diciembre y nos encontramos el 29 de diciembre con unos fiscales subrogantes que designa la procuradora, en cumplimiento de esa ley que no tenía fecha de entrada en vigencia, que no tenía implementación y que fue lo que hicieron ahora la implementación. Entonces, principio de enero tuvimos que ir a prender la luz de la asociación, que siempre está cerrada en enero por la feria, y logramos, mediante un amparo, con una medida cautelar, lograr frenar esos nombramientos que todavía siguen. Sí, yo recuerdo, sin poder ser. Los fuimos a acompañar porque fue una jugada realmente muy importante, donde ustedes necesitaron de todo el acompañamiento posible, ¿no? Exactamente, que coincidió con una convocatoria que hicimos a la clase política que viniera de alguna manera a acompañar esto de la defensa de la independencia de la justicia. Bueno,
una semana después vino la muerte de Nisman. O sea, nosotros tuvimos un año muy complicado a nivel judicial. Y claro, como faltaba esa implementación, vinieron con la implementación, que son este paquete de leyes que se sancionó hace 10 días. Paquete de leyes que, de acuerdo a lo que hemos manifestado los distintos diputados que hemos estado en contra, que votamos en contra, tiene una cantidad de conceptos inconstitucionales vinculados con distintos temas. Forma de designación de fiscales, la problemática de los jueces subrogantes, en fin, hay distintos, bueno, eran 5 cuerpos de leyes distintos que fueron sancionados esa noche, en ese trámite express que yo mencionaba, pero como vos decís bien, creo que el problema central estaba en la ley del Ministerio Público, que le da a la fiscal general, el procurador, digamos, procurador fiscal, le da atribuciones que realmente lo convierten en el dueño de la estructura de la fiscalía, que es un extrapoder y que tiene grandes posibilidades. Exactamente, es un órgano al que yo no creo que no es bueno para nuestra organización judicial y nuestra organización republicana que tenga tanto poder. Y hay que recordar que con la reforma de la ley de inteligencia también tiene el tema de las escuchas judiciales, que creo que dentro de poco... Otro de los avances que tuvimos en el transcurso de este año legislativo con la sanción de esa ley, que también nosotros opusimos, pero que ellos la sancionaron, ¿no? Exactamente, porque la lógica de la dirección de las escuchas judiciales era dársela a la Corte Suprema, no al Ministerio Público. Por aparte, el Ministerio Público es una parte del proceso. O sea, es como que el jefe del fiscal que entiende en una causa es el que le consigue las escuchas de prueba, entonces la defensa las va a impugnar. O sea, esto va a traer, aparte, problemas en la tramitación de los procesos, más allá de que se le da un poder enorme a un solo órgano, y la verdad que eso no es bueno. Ahora, ¿cómo se explica, no? Tenemos un gobierno de 12 años, que cuando termine 12 años y medio. En ese periodo de tiempo ha nombrado una cantidad muy importante de jueces en forma bastante arbitraria. Ahora viene con todo el tema de los jueces subrogantes, el tema de los fiscales, y permanentemente es un gobierno que se queja de la justicia. Exactamente. Es increíble. Es muy paradójico que cuando tienen fallos con los que no comparten, salen enseguida a decir, bueno, se han dicho que somos el partido judicial. Bueno, a vos como fiscal te han castigado varias veces. De todo, incluso por propios colegas, ¿no? Propios sí. fiscales de justicia legítima que nos han dicho de todo cuando hicimos la marcha en homenaje de Nisman. Pero sí, hablan de un poder destituyente, de que somos golpistas, nos han dicho de todo. Y la verdad que es un poder judicial que más de la mitad de los jueces fueron nombrados por este gobierno. Y esas son las cosas que pasa lo mismo. O la Corte. Sí, la Corte, a Dios gracias, una buena Corte, ¿no? Que fue una de las pocas cosas que hicieron bien. Pero fíjate, pasa lo mismo con los medios, ¿no? El 80% de los medios, radio, televisión y gráficos, están en poder de gente del gobierno. Lo que pasa que las manejan tan mal que en definitiva no tienen audiencia. Pero decir que no tienen los medios en su poder es decir, en primer lugar, de la inutilidad de lo que han hecho porque no lo han sabido aprovechar. Sí. Yo creo que tienen una forma de moverse políticamente en el que el poder siempre está en otro lado y hay que ir a conquistarlo. Y esto creo que es una falacia, porque el poder lo tienen ellos y férreamente hace 12 años. No, y si tienen el 70, pero el 30 no es de ellos, tienen que tomar el 30. O sea, hasta que el poder no es del 100%, no es de ellos. Y castigan porque dicen que lo están molestando. Exactamente. Hablemos un poquito del tema Nisman, ¿no? En cuanto a qué sucedió con su muerte y esto, que estará resolviéndose, no sé de qué manera, en el tema de la justicia. Pero sí, digamos, de toda esta cuestión que se genera cuando un fiscal muere y integrantes del Poder Judicial salen a reivindicar su figura y a decir que hay cosas extrañas que suceden exactamente en menos de 24 horas de cuando un fiscal tiene que hablar ante un poder del Estado como es el Poder Legislativo. Sí. Ustedes tuvieron allí una posición muy clara, muy concreta. Sí, y la verdad que se ha hecho un movimiento político fundamentalmente desde el gobierno que logró tapar el tema. O sea, el tema sigue siendo un escándalo internacional, pero en la Argentina perdió toda la virtualidad que tenía. O sea, ya nos olvidamos, el 18 de febrero había 400.000 personas en la calle bajo la lluvia.
que nosotros lo organizamos como un homenaje a Nisman, después si tuvo otras connotaciones o coincidió con otro momento político, eso fue otro problema. El gobierno trató de agregarle cosas, pero la verdad... De que era una marcha, nos han dicho golpistas, nos han dicho viudas de Estiuso, cualquier cosa nos han dicho. Y la verdad que nosotros organizamos eso, es realmente un escándalo en cualquier lugar del mundo. O sea, un fiscal que denuncia al presidente de la nación y a los 4 días aparece un tiro en la cabeza. Y un día antes de que cuando iba a explicar su denuncia ante el Congreso. O sea, es realmente un tema muy complejo y bueno, y todo ese trabajo que se hizo sobre la vida privada de él, que fue nada más que para desprestigiar su denuncia. Sí, aparecieron un montón de cosas que no tenían nada que ver con la problemática. Con la denuncia. Se insistió que la denuncia no la habría escrito él, que se la tiraron, que la firmó. Todo esto es mentira. O sea, Nisman tiene una forma de trabajar que era imposible que firmara un papel escrito por otra persona o que él no hubiese supervisado. O sea, la denuncia era claramente hecha en su fiscalía y con su supervisión. Y la denuncia es pesada y no hay, yo te puedo asegurar que no hay un solo antecedente en la Cámara Federal que haya desestimado una denuncia sin abrirla con la cantidad de medidas de prueba que había solicitado la Fiscalía. Ahora, qué increíble lo que pasó, ¿no? Cuando esperó la Cámara el tiempo suficiente para que entrara un fiscal que respondía a justicia legítima para que no sostuviera... Lo anticipamos un mes antes que iba a pasar y pasó exactamente lo que anticipamos que iba a pasar. La Cámara iba a hacer ese movimiento, iba a esperar a que llegara el turno del fiscal de justicia legítima y fue lo que pasó. Con lo cual anularon el Y un fiscal de la máxima jerarquía como un fiscal de la Cámara de Casación tratando de escribir que no había necesidad de abrir una denuncia que había hecho un colega de él y que otro fiscal había sugerido 46 medidas de prueba. Y hacen toda una construcción jurídica para decir, esto no se abre. Era lo que iba a pasar. Ahora, esto es lo que pasa hoy, estas son las cosas que realmente a uno lo llenan de sana indignación. ¿Cuál es tu sensación con respecto a la existencia de un nuevo gobierno que no tenga, digamos, las mismas características que este, aunque sea de algún signo medianamente parecido, como podría ser eventualmente de Scioli, o el caso de Massa o el caso de Macri, que tienen claramente posiciones distintas? Esta estructura que ellos han sabido armar, ¿se puede modificar? Yo creo que hay como dos planos, o sea, la modificación legislativa es compleja, pero la modificación de las conductas de los funcionarios de acuerdo a cómo cambian los signos políticos es más o menos lo que estamos acostumbrados. O sea, uno, me parece a mí, cuando ¿no? hablas, es decir, los jueces, en Claro, alguna medida. los jueces, Sí. las autoridades de la Procuración, los fiscales de justicia legítima, yo creo que si cambia un poco el viento político, se van a ir acomodando a ese escenario. Es lo que a mí me parece, o por lo menos la experiencia me indica que eso es lo que fue pasando en los cambios de gobierno. O sea, decís, eso se puede revertir. Ahora, por ejemplo, la figura del caso de la procuradora, que por supuesto, como todos los jueces, tiene, digamos, la estabilidad que le da la Exactamente, Constitución. tiene la estabilidad hasta los 75 años de edad. Correcto. ¿Esto qué puede generar? Está bien que está el juicio político, todos sabemos que eventualmente ante un mal desempeño la Cámara de Diputados puede acusar y la Cámara de Senadores la puede destituir. Pero esto no va a ser tan fácil, ¿no? No, porque los juicios políticos aparte requieren 2/3 de ambas cámaras, que nadie los tiene. Nadie los tiene ni para nombrar, por ejemplo, un juez de la Corte, ni para destituir un juez de la Corte o un procurador. O sea, con lo cual yo espero, o sea, me interesa mucho la política, pero yo no puedo hablar de política alegremente por la vida, por mi función judicial, pero yo tengo la esperanza de que se baje un poquito la espuma de la crispación que tenemos hoy y se hagan algunos acuerdos políticos mínimos. Hablando de la Corte, comentarios sobre Fay, el ataque que sufrió un hombre que realmente es un hombre mayor, pero que está bien. Bueno, ¿qué sensación tenés? Yo creo que esa es otra paradoja del movimiento del gobierno frente a la justicia. O sea, nos tuvieron 10 años convenciéndonos que era la mejor justicia, la mejor Corte Suprema que se había podido tener,
y que esto era un logro del gobierno, y de repente empezó a ser un enemigo la Corte. O sea, cuando no sacan los fallos exactamente, claro, empiezan con esto, y con la renuncia de Zaffaroni, y empiezan a cargar contra Fay de una manera totalmente ilegítima. ¿Para qué tema de Zaffaroni? Le hubiera sido relativamente fácil al gobierno obtener una confirmación en el cargo, Zaffaroni. Totalmente. Pero no lo hizo, o no quiso Zaffaroni. Yo creo que él se quería ir de la Corte, pero sí. Ahora fíjate la operatoria que han hecho, el manejo que han hecho, sí, para que integre la cambio Corte de figuritas con Uruguay, con el nombramiento de Almagro en la OEA. Sí, vos, Almagro, vas a la OEA, pero los votos tuyos son para el juez que yo propongo. Sí, con impugnaciones serias. ¿Qué te parece? Escribió un libro sobre eso, asesorando a las Fuerzas Armadas en lo que tenían que hacer para castigar a aquellos que no pensaban igual que ellos. Y aparte, figuras del oficialismo y figuras de los derechos humanos en Argentina, reconociendo ese doble estándar, bueno, a Zaffaroni se le perdona todo. Y después si uno le dice que tiene un doble estándar, se enojan. Sí, es muy claro que recordemos un segundo, procurador del Tesoro, que nombra Kirchner, de Rosario, no me acuerdo el nombre, entra a los 3 días, 4 días, jura. Carlos Sánchez Herrera. Claro. Un gran tipo, un jurista. De nota, jura, y no sé quién descubrió que alguna vez, como abogado, había defendido. Y el padre tenía una cuestión con los derechos humanos porque el padre era militar. Claro, pero habían defendido. Lo sabían perfectamente. El problema es que hizo público. Y entonces en el acto le pidieron la renuncia. Zaffaroni, con las cosas que se han publicado. Claro. Entonces, cuando sos amigo, venga todo. Cuando sos enemigo, en un segundo, o te sacan la confianza. Bueno, creo que al amigo Randazzo le está pasando algo parecido ahora, ¿no? Sí, este es un programa que va en vivo y vienen ida y vuelta las cosas, y ahora una cantidad de televidentes nos mandan una cantidad importante de avisos, así que, no de avisos, de preguntas. Así que ahora entramos en esa etapa. Marco de Belgrano, ¿usted cree que en el Código Procesal Penal se le puede volver en contra? ¿Que el Código Procesal Penal se puede volver en contra de aquellos que lo sancionaron? No solo el Código Procesal Penal, yo esto lo dije en un par de charlas. O sea, se está creando una figura de un procurador con un montón de poder, no vaya a ser cosa que cambie radicalmente de signo político el gobierno, se cambie el procurador y venga otro procurador con el poder que le dieron todas estas leyes y le juegue en contra al gobierno. Sí. Belén de Devoto, acá me traen más llamados. Gracias, Marisa. Belén de Devoto, está saliendo sin audio en esta zona, una lástima. Admiro al fiscal Sáenz. Luisa de Núñez, hace un tiempo usted recibió amenazas. ¿Esto vincula con el tema del fiscal Nisman? ¿Vos recibiste esa amenaza? Sí, una amenaza en Twitter. Ajá. Sí, no, era la foto de Nisman muerto en el baño con el charco de sangre y decía: vas a terminar como este mamarracho. Eso está tramitando en la justicia contravencional de la ciudad. María Rosa de Ballester, felicita al doctor Brown por su candidatura a intendente por San Martín. Bueno, gracias, muchísimas gracias, María Rosa. Hay llamado de Mar del Plata, San Isidro, no sale el audio. Bueno, parece que no es la única zona, es un problema, ¿Habrá pasado algo? Che, Sáenz, tanto, no te quieren, que te cortan el audio. Sí. Qué bárbaro. Doctora Santillán, el fiscal Sáenz debería ser Procurador General de la Nación. Bueno, tenés acá un auspiciante. Muy bien. Jorge de Villa Urquiza, los fiscales van a accionar en contra de algunas leyes que para ustedes ven que no son correctas. Bueno, vendrán los casos, corresponderán los casos. Hay que ver en cada caso, sí. Porque las leyes no se declaran en forma genérica, se declaran en función del caso concreto, ¿no? Osvaldo de Tigre, ¿usted cree que se va a saber sobre la muerte del fiscal Nisman? Yo no puedo hablar mucho de esa causa porque soy fiscal de Cámara de la causa de la muerte, pero yo creo que está quedando claro una de las hipótesis. Para mi gusto está cada vez más clara. Es que es un tema, a ver, qué increíble, ¿no? Cuando hay temas álgidos, cómo se complican, cómo se confunden y cómo finalmente no se resuelven, ¿no? Es una cosa que ha pasado una cantidad muy grande de temas. Sí. O sea, no sé si es habilidad de algunos abogados, es mal funcionamiento de algunos funcionarios judiciales, falta de técnica o de elementos técnicos para poder trabajarlo.
porque es cierto que los casos complicados en la Argentina muchas veces terminan con juicio político del juez, con renuncia de los jueces, de los fiscales, escándalos. El caso AMIA, ahí tenemos un caso brutal, ¿no? Yo me acuerdo, siendo secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, al juez Galeano, nosotros le entregamos el Excalibur, fue una donación de la provincia de Buenos Aires, que yo se la entregué para que pudiera hacer los cruces de llamadas. Y en aquel entonces, bueno, el tema del juez Galeano con sus secretarios era algo, digamos, que parecía que estaba funcionando muy bien. Terminó... Voló todo por el aire. Voló todo por el aire, ¿no? Nos es complicado procesar en la justicia este tipo de investigaciones. Adelaida de San Martín, el señor Catopodi cerró la feria de Villa Maipú, que estuvo durante 40 años, quedó mucha gente sin trabajo, deja un número. Bueno, se lo diremos. Yo con Catopodi tengo una buena relación personal, vamos a tener seguramente una discusión o análisis político diferente, pero en la campaña, pero se lo vamos a comentar. Yo tengo diálogo con él y si me atiende le voy a contar de esto a ver qué opina, ¿no? Ahí nos dice que nos quedan unos minutos. Yo quisiera volver a insistir sobre el punto relacionado con el futuro, ¿no? Porque como habitante y eventualmente el día de mañana como exfuncionario, o si me toca como funcionario, el tema de la justicia es muy complejo porque uno puede ser sujeto de cualquier atropello. Sí. Yo creo, o por lo menos tengo la esperanza, me parece que no hay mucho más espacio en la sociedad para explicarle que no hay como descubrir qué pasó con un fiscal que apareció muerto, o por qué tenemos que leer en los diarios que se pactó con los jueces de Comodoro Pi, o se pactó, es absolutamente ilegal. O sea, yo no quiero decir que exista o que no exista. Ahora hay rumores muy importantes claro, con respecto a los jueces de Comodoro Pi en estos días. O la aparición de justicia legítima. No, lo que le pasó al fiscal Moldes ayer. Ayer el fiscal Moldes se le apareció un fiscal que empezó a los gritos ahí que no tenía nada que ver en el tema. Exactamente. Esto es lo que yo creo que la política tiene que operar para pacificarlo de alguna forma. No puede ser que uno diga, no, si sale la sala 1 va a pasar tal cosa y si sale la sala 2 va a pasar tal otra. No, eso es brutal. Y se está trabajando de esa forma. Porque no es el análisis del expediente, el análisis de la posición política, de la sala. Exactamente, ¿no? De qué lado está cada uno. Y eso le hace un daño enorme a la justicia. Ricardo, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Y a todos ustedes los esperamos el miércoles que viene.